Darte la bienvenida entonces, Roger, a la revista Forbes. Estamos realmente muy interesados en conocer los datos que ha arrojado esta cuarta ola de las encuestas que viene realizando tu consultora y que son un buen reflejo de lo que están sintiendo los bolivianos en un momento tan crítico como es esta cuarentena, ¿no? Sí, bueno, es la cuarta medición y espero que no sea la última. De hecho, ya estamos preparando las siguientes porque nos parece que es un tema relevante, tanto para la opinión pública como para las mismas marcas. Nosotros somos una empresa de investigación de mercado y la principal parte de nuestra actividad se dedica pues a ver cómo pueden las marcas generar valor para los consumidores, ¿no? Exactamente. El trabajo ha permitido escuchar la palabra de al menos 700, se han hecho 760 encuestas, se distribuyeron a razón de 314 casos en Santa Cruz, 147 en La Paz, 158 en El Alto y 141 casos en Cochabamba. Está correcto, ¿no? Esto se ha hecho entre el jueves 23 de abril y el domingo 26 de abril pasado, ¿no? Correcto, estamos bien. La pregunta que cae de Maduro es, los bolivianos están preocupados, ansiosos, como decíamos recién en la previa, no solo por el presente, sino también por el futuro. ¿Esto es lo que se refleja en esta cuarta entrega de la encuesta de Captura Consulting sobre la cuarentena, Roger? Sí, si se ponen en perspectiva las cuatro mediciones, es correcto, Carlos, ha habido un cambio en las preocupaciones, le diría yo. Hoy las encuestas marcan que 80% de la población está preocupada y temerosa del coronavirus. Sin embargo, es menos el temor que haya contagiarse o caer enfermo a lo que va a pasar después por la falta de liquidez que están sintiendo, ¿no? Entonces, ha habido un traslado en la preocupación, sigue siendo igual alta, pero es como tú dices, de poder enfermarme y tener miedo a contagio, a tener miedo cómo voy a sobrevivir. Interesante. Uno de los datos llamativos es el desempeño que ha tenido el gobierno de la presidenta Jenny Áñez frente a esta crisis, donde aparece relativamente bien posicionada, si podríamos decirlo, pese a todos los problemas que ha tenido hasta este momento, en el último mes que ha durado esta cuarentena, y que le ha tocado, por supuesto, enfrentar una situación realmente muy conflictiva, ¿no? Muy difícil. Un 66,4% la considera entre regular a buena y muy buena, mientras que un 33,6% la considera, según el estudio de captura, regular hasta muy mala, ¿no? ¿Qué evaluación puedes hacer tú de esos primeros datos respecto de la gestión de Áñez sobre esta crisis? Bueno, la presidenta comienza, como bien mencionabas, con 69% de aprobación, con una respuesta que mayormente se percibió más rápida que lenta al tema de la crisis en comparación con otros países. Y bueno, a partir de ahí comienza a bajar un poco en la medida en que va sintiéndose la falta de otras medidas, ya más de apoyo económico, ¿no es cierto? Y bueno, recientemente con los lanzamientos que ha venido haciendo, vuelve a retomar un poquito y mejora un poco más su posición. Lo interesante del caso es que estas no son tampoco tan abruptas, son más o menos en el mismo nivel, son pequeñas bajadas o pequeñas subidas que tiene. Es más positiva que negativa la evaluación, sin embargo hay que darle sus matices y como tú seguramente has podido ver en los resultados, tienes una ciudad de Santa Cruz donde esta aprobación llega al 70% y una ciudad en el Alto que baja al 50%. Entonces, como era de esperarse, es matizado porque hay una alta votación también de tinte político, ¿no? Claro. Eh, pero en general, la aprobación es más positiva que negativa, como tú dices, y estable, ¿no? Estable. Eso es interesante porque daría a pensar que a lo largo de este mes que ya llevamos, en general las medidas han sido bien recibidas por la gente. Es más, cuando nosotros preguntamos si saben de las medidas y si las aprueban, desde que venimos haciéndolo con las primeras medidas, desde la misma cuarentena que tenía un 75-80% de aprobación, hasta los bonos que fue lanzando que también tenían un 70-80% de aprobación, continúa con esa misma tendencia y eso yo creo que la está manteniendo. ¿Te da la impresión de que la aprobación o la percepción positiva de la población respecto al gobierno de Áñez se apuntala cuando da o anuncia estos bonos, digamos, estos reparos económicos para poder enfrentar el vendaval que tenemos en puertas, digamos, con el coronavirus? Correcto. La presidenta va a bajar su puntaje cuando hayan fallecidos o
o momentos críticos con harta cobertura mediática, como fue el caso del señor de Access que falleció, eso la bajó bastante, Ujú. y va a tener subidas cuando haga anuncios sobre paquetes de alivio a la crisis. Claro. Poniéndolo un poquito como apunte al margen, no sé qué te ha parecido a ti esta noticia que ha dado vueltas a la agenda internacional respecto del liderazgo de varias mujeres, más de 8 mujeres en varios países, que siendo presidentas o primeros ministras han tenido una gestión bastante destacada. Está el caso de Singapur, está el caso de Nueva Zelanda, recién que ha dado ya por terminada la crisis. ¿Tú la ubicas con comodidad a Janine Áñez en este mismo contexto o hay diferencias demasiado grandes con otras líderes internacionales que también enfrentan este mismo problema? Para comenzar, Carlos, no me sorprende la habilidad que tenga la mujer para solucionar este problema del género, el género mismo comparando hombre con mujer. La mujer es una persona capaz de gestionar un hogar y gestionar el hogar no solamente implica llevar la comida, sino también cuidar a la familia y atender temas varios, ¿no? Entonces, cuando tienen una capacidad de gestión para un problema como este que estamos viviendo, me parece que está más preparada que un hombre en general. Ahora, Yanine Áñez, en comparación con las otras presidentas, y he visto la nota que la sitúa tal, tal cual al mismo nivel que las demás, pues me parece razonable. Hay que estar orgullosos de tener una presidenta mujer que está gestionando con un buen nivel de aprobación la crisis. Y seguramente si te pregunto, le pregunto a cualquier vecino, como el que llenó la encuesta, pues tendremos 6 que están más o menos acuerdo con la buena y no ven que salida, ¿no? Pero en más y menos me parece que es un buen lugar, ¿no? ¿Dirías entonces que el factor del género también ayuda, digamos? Sí, yo creo que sí. Más Ajá, allá de que sea una mujer, más allá de que pueda ser una mujer sí, decidida, que toma las medidas rápido, pero al mismo tiempo trata de concertar con los sectores, porque no es fácil llevar a conciliar intereses de los hogares, de las empresas y de los médicos, ¿no? claro, claro. Entonces, lo viene haciendo bastante bien en este mes, así que supongo que más allá de que ha sido una hábil política en ese sentido, perdón, Sí, sí, no, también ha sido ayudada por las ventajas que tiene su género, ¿no? claro. Te voy a invitar, Roger, si no es mucha molestia, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver algunos de los cuadros que tiene el trabajo que han hecho ustedes respecto de cómo están percibiendo los bolivianos esta encuesta y esta situación, y en todo caso me gustaría que nos ayudes a comprenderla un poco mejor. A tus Primero órdenes. está este cuadro que me pareció súper interesante sobre, bueno, el desempeño de Janine Áñez, que muestra un poco, digamos que aparece con números importantes en la panza, ¿no? O sea, de regular a malo con un 18% en total en la ola número 4 y de regular a bueno con un 27%, ¿no? Y bueno también Sí. con un 25,9%. Eso quiere decir que, digamos, está en el medio el mayor sentir en relación a un contexto realmente complicado para una gestión que, digamos, comenzó hace poco tiempo, digamos, ¿no? Sí, si tú sumaras a una escala de 3 y sumas los malos, los regulares y los buenos, definitivamente la calificación, rápidamente lo podemos hacer en tu pantalla, la suma de bueno y muy bueno te estaría dando alrededor de un 39%, la suma del regular a malo y del regular a bueno te estaría dando un 46% y la suma de las notas malas te estaría dando un 16%. Entonces, la nota mayoritaria es la de la panza, como tú dices, la nota regular, ¿no? Claro que Claro. cuando ese regular lo tratamos de bueno y tinte malo, se tira un poquito más hacia el tinte y por eso es que es ecuación, pero en general el desempeño se percibe mayoritariamente regular, luego bueno y de última mala. Claro. Después hay otro cuadro que tiene más detalle, este que tiene que ver con básicamente ya el detalle de cómo es el desempeño del gobierno de Áñez por regiones. ¿Qué tendrías que decir al respecto? Pareciera como que en Santa Cruz hay una visión mucho más positiva de lo que está pasando en La Paz o el Alto, ¿no? Y bueno, es más o menos como si preguntaras alguna encuesta de política y de intención de voto, tú tienes en la ciudad del Alto Ujú. siempre las personas con mayor capacidad de contestar al nuevo gobierno. Entonces, en el Alto siempre vas a tener calificaciones menores y en Santa Cruz vas a tener las calificaciones mayores.
Y eso es lo que se da, ¿no? Luego están Cochabamba y La Paz con un nivel aceptable. Pero en general lo interesante del caso es de Sí, esperarse esa reacción en la ciudad del Alto, pero las calificaciones en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Cochabamba son definitivamente eh, eh, intermedias, ¿no? intermedios, claro, No son muy malas como se podría esperar, correcto. claro. Sí, y también puesto también por edad, por nivel socioeconómico, por género, también puedes darte cuenta que el nivel socioeconómico, si sigues la tabla que Ujú. tiene ahí, también tiene más favorabilidad hacia los niveles socioeconómicos altos, que está más de acuerdo con que se hagan las cuarentenas, que está más de acuerdo con las medidas que se han ido lanzando, y tienes menos aprobación en los estratos de ingreso más bajos, donde son los más vulnerables por la situación, ¿no? Y ellos quisieran urgente salir a trabajar y generar sus ingresos. Entonces, hay variaciones en todo sentido. Interesante, si el gobierno estuviera viendo este video o estos datos, seguramente tendría que tomar nota de trabajar un poco más en los sectores más empobrecidos, más vulnerables, en las ciudades de La Paz o el Alto en particular. Y en el nivel por edades, cuál es el desempeño? Bueno, en términos de edad, tú tienes a la gente más joven, la que es menor de 30 años, con el nivel de aprobación más bajo, y tienes a la gente de mayor edad con el nivel de aprobación más alto, Ujú, ¿no? ujú. Lógicamente, la gente de mayor edad es la que está con mayor temor al contagio y es la que abraza con mayor entusiasmo las medidas del gobierno en el sentido de que se amplíe la cuarentena, se dupliquen los esfuerzos de seguridad y se den bonos asistenciales. La gente más joven es la que está más interesada en salir a trabajar y comenzar a generar sus ingresos. Por eso también es que va pasando de más bajo a más alto el nivel de aprobación de la presidenta conforme va aumentando la edad de las personas. Claro, interesante. Después, en el otro cuadro aparece, bueno, un desempeño general que sería básicamente que ha tenido unas ondulaciones. ¿Cómo lo explicas esto, Roger? Comenzó bastante fuerte, con bastante fortaleza en la primera ola, 71%, y ahora estamos en el 66,4%. ¿Esto qué significa? Bueno, es lo que comentábamos hace un momento. Habrá que ver bastante bien los hechos sucedidos previo a la encuesta, pero básicamente la encuesta sale en su primera medición el 27 de marzo. El 27 de marzo la cuarentena tenía 3 o 4 días de haber sido anunciada, por lo tanto la gente esperaba y sentía que esa era una medida contundente que estaba dando el gobierno para poder dar solución a la crisis, ¿no? Y Ujú, creo que eso le dio en su momento un buen espaldarazo. Luego viene la siguiente ola del 3 de abril y en esa ola justamente la encuesta se hace el día lunes y el domingo hay el problema que hay con el ejecutivo de Access, que fue muy, muy ah, ya, sonado, ya, ya. y ahí comienzan a verse los muertos también. Ujú, Por lo tanto, ahí se vuelve a desplomar el índice de aprobación del gobierno, de la claro. presidenta. Y luego en el 15 de abril, que es la tercera ola, ya obviamente viene despuesito del primer paquete de medidas que se Ujú, anuncian y viene esta del 23, donde ya no hay un paquete de medidas nuevo, conocido, por supuesto, hay la del bono universal, pero ya venía más atrás. Y bueno, también en contrapartida, si bien van habiendo medidas nuevas, a diferencia del comienzo de la cuarentena, ahora sí tenemos registros de más gente fallecida, tenemos temas como hay focos de calor, hay cierres de zonas o los supermercados que se han cerrado en algunas zonas. Voy a tratar de explicarme. El 27 de marzo no ujú. teníamos ningún fallecido. Claro, claro, El 3 de abril ya teníamos 1, 2, 3 o 4 fallecidos y claro, uno bien sonado. claro. Al 15 de abril ya medimos el primer paquete de medidas Ujú. económicas y los fallecidos no pasaban todavía de unos 15 o 20. Pero ya el 23 de abril estamos con muchos fallecidos, con muchos casos anunciados de contagio y pese a que las medidas han sido bastante interesantes y conocidas por todos, no despegó como se esperaba en la primera medición el índice de aprobación, pero si tú lo ves, recupera un poquito respecto a su piso, ¿no? Que estuvo en el Interesante. 65. ¿Mm? Y Interesante. ahí Podemos está, ¿no? decir Ahí vamos entonces como, que es una medición que es muy sensible a diferentes factores que están ocurriendo en esta crisis, que además obviamente son comunes a lo que pasa en otros países también, pero en el caso boliviano, digamos, teñido también por, más que todo por los factores sociales, ¿no? O sea, la cuestión económica pareciera que pesa, como tú dijiste al principio, muchísimo, teniendo en cuenta que
más del 60% de la población está por debajo de la línea de pobreza y tiene problemas muy serios vinculados con la cuestión económica, ¿no? Correcto, vive del jornal mayormente en el día a día, ¿no? Claro. Ahí te iba a preguntar, el segundo dato que es muy significativo del trabajo de ustedes es que la gente está más preocupada por la pérdida de los ingresos de las familias que la posibilidad de que pueda quebrar su empresa o la empresa donde trabaja. ¿Esto es así? ¿Cómo está la cuestión ya más vinculada con el mercado laboral? Sí. Estoy tratando de ver la tablita, espérame un segundito. Claro. En general, las personas cuando les preguntamos, ¿esos van a bajar? Esa pregunta se la hacemos a todos. Se la Ujú. hacemos al informal, se la hacemos al asalariado Ah, y ya. se la hacemos a los gerentes o a algún dueño de negocio que también cae en nuestra encuesta. Entonces, Ujú. por donde la agarren, sea que porque va a tener menos clientes, sea que porque le van a bajar el sueldo, sea que porque lo van a despedir, o sea porque sus utilidades como rentista o como empresario van a bajar, ellos sí están bastante pesimistas en ese sentido y creen que sus ingresos van a bajar, ¿no? Entonces, esa pregunta en particular, si cree que los ingresos van a bajar, vas a darte cuenta que están altísimas, en el orden del 76% de las personas creen que sus ingresos van a bajar, ¿no? Eso Ujú. es bastante claro. Medimos el índice de confianza del consumidor justamente la última semana de marzo y cayó en un ámbito negativo nunca antes medido en los últimos 15 trimestres que hacemos Ujú. esta medición. Y lo vas sintiendo, ¿no? La gente ha contraído el consumo significativamente porque más allá de creer que sus ingresos van a bajar, ya debe estar sintiendo que sus ingresos están bajando. Ahora, las siguientes preguntas que hacemos Sí, ya son mucho más enfocadas en el tipo de ocupación de las personas. Por ejemplo, claro, la que tú mencionas, si cree que va a perder su empleo, solamente se la hacemos a los que son asalariados. claro. Para que tengas una idea, de las 760 encuestas, solamente 170 son asalariados. Mm, claro, claro. Está bien, Entonces, está bien. esta es una economía realmente eh, informal, ¿no? En Sí, ese no, de hecho, sentido. las estadísticas señalan que apenas el 18% de la economía está en el sector formal y el resto está en la informalidad, ¿no? Bueno, aquí tienes esa evidencia entonces. Claro, Ahora, cuando a esos 170 asalariados les preguntas si temen perder su empleo, el 33% cree que sí va a ser despedido, ¿no? mm, Entonces, obviamente tenemos un 75% que cree que va a bajar sus ingresos, pero no necesariamente son asalariados. Y claro, una cosa es que vayan a bajar tus ingresos porque te van a bajar el sueldo, que puede darse el caso, y otra, o te van a suprimir bonos o comisiones, que muchas empresas ya lo están haciendo, o, claro, eh, o te van a despedir, pero el tema del despido también lo ves más abajo, que no es tanto el temor. ujú, claro. Si tú te das cuenta, hay una siguiente pregunta, si creen que va a perder su empleo, ¿no? Y ahí el dato significativo, ¿cuál es? Perdón un segundito que estoy tratando, ya me perdí. Si tú lo tienes el cuadro, Carlos, a Sí, ver, vamos a compartir la pantalla. Yo tengo algunos de los datos. ya, A ver si me sigues. perfecto. Eh, Dice, este es de los ingresos. Después está, usted que trabaja en una empresa privada, cree que puede perder su empleo. eh, y bueno, ahí aparece que el 28% cree que sí, tal vez otro 28% y un 29% cree que no. Es decir, la mayoría, un 40, más del 50%, creen que eso sí es posible, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, cuando tú miras ese valor, eh, que el 28% solamente es el que piensa que puede perder su empleo, eh, 28 más 5,4% que seguro que sí lo va a perder, ¿no? O sea que estaríamos con 33, casi 34%, ¿no? correcto, estamos hablando, correcto, 33,4% para ser Exacto, preciso. Y exactamente. sí, y sí, tenemos un 30% de la fuerza asalariada que piensa que puede perder su empleo, o sea, que se siente en riesgo de que lo despidan, por más que se hayan anunciado los anuncios que haya hecho la presidenta de esos planes de garantía del empleo, ¿no? Para financiar Claro. las planillas de las empresas. Pese a eso, hay el temor en el 33%,
de que va a ser despedido. Ahí te iba a preguntar, Roger, porque ayer hablábamos con los industriales, empresarios también. Ellos dicen que los bonos son absolutamente insuficientes, que son casi como una aspirina para el cáncer y que se necesita una intervención mucho más decidida por parte del Estado. ¿Cómo lo ves tú ese tema, el tema laboral, que es un tema tan sensible, ¿no? Eh, Primero, Carlos, yo también he escuchado, mis clientes lo repiten de forma permanente, que las medidas que está dando el gobierno para asegurar este tema de las planillas no es suficiente, que es mucha más la ayuda que se necesitan y que es como una aspirina. Hasta ahí estoy de acuerdo y he escuchado ese mensaje. Pero en segundo lugar, no te olvides que las empresas tienen que ver por su supervivencia en los próximos 12 meses. Es decir, vamos a tener sectores que podrán alcanzar una recuperación antes de los 6 meses y sectores que no lo harán dentro de los próximos 6 meses o algunos que lo harán en los próximos 12 meses. Por lo tanto, ellos tienen que afectar todo ítem de costo o de gasto. Y lamentablemente, los principales ítems fijos en tu planilla de costos son los trabajadores. Entonces, más allá de que sea o no sea suficiente la estrategia del gobierno para alivianar el gasto en la planilla, el empresario está mirando dónde puede recortar sus costos porque a largo plazo necesita sobrevivir y lamentablemente este es uno de los ítems más sensibles. Entonces, por más de que no alcance, y ese es mi punto, igual creo que la reducción de personal está en el ojo de la tormenta y lo van a hacer varios empresarios, ¿no es cierto? Incluso aunque les alcance, te cuento, porque imagínate el restaurante Pepito que tiene 5 meseros y 5 cocineros y sabe que la gente no va a ir en los próximos 12 meses como iba antes, por más que le financien una planilla, no va a retener a todo su personal, Claro. ¿no? Y ahí es Entonces, interesante el dato que tú sacas en el cuadro número 4, que esto sería casi una conclusión, ¿no? De que está más en riesgo el empleo que la posibilidad de que quiebre la empresa, ¿no? Porque en la pregunta 4, una mayoría casi señala de que no, seguro que no, o cree que no va a quebrar la empresa en la cual trabaja. Es decir, es probable que no quiebre la empresa, pero sí es probable de que me echen, digamos, el trabajo, ¿no? exactamente. Es como que intuye, ¿sabes qué? Aunque haya esta medida Claro, y para que no quebre mi empresa, seguramente me va a estar echando. ahí Es está. como un análisis que hace la misma persona, tienes razón. Y es una conclusión. Entonces nosotros tenemos que el 70% piensa que van a bajar sus ingresos. De hecho, ya lo está sintiendo, la contracción del consumo es evidente. Hay un 30% que además cree que va a ser despedido Ujú. y en consecuencia solo un 20% porque cree que sus empresas van a hacer ajustes, es la que finalmente va a quebrar, Ujú. ¿no? Pero Interesante, hay un 80% que no, ¿sí? Y interesante. además hay una pregunta más a los empresarios, ¿no? También tú tienes una tabla número 5. A ver, vamos a las 5 que dice básicamente, usted que tiene una empresa o un negocio propio, ¿cree que su empresa o negocio quebrará con esta crisis de coronavirus? Y casi más del 50% dice que tal vez pudiera quebrar o cree que sí puede quebrar, ¿no? Es decir, un 28,7%. ¿Esto cómo lo lees tú? Claro, nosotros en las tablas tendemos a sumar las dos escalas más altas y si sumas el creo que sí con el seguro que sí, tienes que 33% de las personas que tienen un negocio o una empresa piensan que no van a sobrevivir a la crisis, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, tienes el mismo grado de temor del empleado a ser despedido, el mismo grado de temor, alrededor del 30% tiene la empresa de poder subsistir en estos meses de crisis, ¿no? Así que Esto sí, lleva a la demasiado. misma conclusión que señalan los empresarios, que se necesita una mayor y más fuerte intervención del Estado para salvar el problema, o deberían los empresarios dar señales de mayor esfuerzo para tratar de encarar la crisis. Eh, a ver, te tendría que hablar ya haciendo un análisis, Carlos, más que respondiendo a los datos de una encuesta. Definitivamente lo que está dando el gobierno no es suficiente. Cuando tú más y te están pagando planillas al salario mínimo, ayuda, pero es que no es suficiente. Tienes una planilla que definitivamente va a ser mayor
a eso que te está financiando el gobierno. Además, sabes que el financiamiento es de 2 meses y tú tienes que ir 12, ¿no? Porque todo el año está perdido prácticamente. Los únicos rubros que van a sacar cabeza, como charlábamos antes, son limpieza, higiene, alimentos. Las telecom van a salir en 4 o 6 meses, también están cargando menos crédito, también están dejando de pagar sus facturas de internet. Por supuesto, tienes otras industrias como restauración, hospitalarias, de turismo, que están fregadas totalmente. Otros negocios como el mío, que son servicios B2B, empresas, son 6 meses que van a tardar en retomar el horizonte. Por lo tanto, cuando tú pones 2 meses en perspectiva de 12, es muy poco. Claro. Y cuando tú pones el peso de la planilla que te están financiando respecto al total de los gastos que además tienes, queda poco. Tampoco es que le vas a pagar todo. Seguramente el empresario también tiene que ser creativo y ver la forma de sobrevivir. Pero definitivamente está corto, ¿no? Está corto. Claro. Ponlo a la Interesante. mitad, que Claro. mitad del esfuerzo lo haga el empresario y mitad lo haga el gobierno. Se siente que el gobierno apenas está dando un 20 o 30% y no el 50% que equivale a la mitad, ¿no? Me Seguro. parece que el doble de lo que está haciendo es lo necesario. Seguro. Te quería consultar lo último, Roger, sobre el tema de los bonos. Ahí aparece un dato que me llamó la atención. No hay mucho entusiasmo respecto del bono universal. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la gente no cree que este bono pueda ayudarle demasiado? Y tres, lo han tomado por sectores. El bono universal es para todo aquel que no recibe una renta o no recibe un sueldo, ¿no es cierto? Sí, Entonces, si bien son 400 de los encuestados los que caerían en ese perfil, hay como unos 300 que no caerían en ese perfil. Entonces, yo asumo una interpretación personal que efectivamente hay 70% bono y 30% dicen que es regular o malo la medida del bono universal. Entonces yo creo que ese 70% que lo abraza y lo acoge es aquel que va a ser el beneficiario de ese bono, ¿no es cierto? claro. Eh, o por ahí, hipótesis uno, o por ahí tal vez otra hipótesis que tenemos que hacer es que los 500 bolivianos los hay demasiado poco para necesita y no está sumando otros ingresos, como dice el gobierno, que va a recibir, ¿no? Porque el gobierno dice, voy a recibir los 500 por ser persona, más los 500 por mi familia y mi hijito que está yendo al colegio. Entonces hay otros bonos que se van a complementar y por ahí hay un lugar que va a recibir 2 o 3 bonos, pero parece que no todos van a recibir 2 o 3 bonos y hay personas que con 500 bolivianos creen que difícilmente pueden subsistir y por eso tal vez califican mal esto, ¿no? Entonces, algunas hipótesis que te voy lanzando que se me vienen a la mente, tal vez podríamos interpretarlo mejor y analizarlo con más tiempo, que esas dos pueden ser respuestas. Interesante. Roger, era básicamente eso que queríamos conversar contigo. Muchas gracias por este contacto con la revista Forbes. Como siempre, muy atentos a los datos y a cómo evoluciona, por supuesto, el sentido de los bolivianos respecto a esta gravísima crisis que enfrenta el país. Un gusto, Carlos, a tus órdenes, cuando quieras, conversamos. Perfecto, muchas gracias. Un saludo, chao, chao.